Señor, te damos muchas gracias de que de nuevo podemos estar en tu presencia para escuchar tu palabra. Señor, haznos entender que tú nos nutres a través de ella, que tú nos cambias, que tú nos transformas, Señor, y que podamos venir con un corazón sencillo y humilde delante de ti. Que podamos, Dios mío, Señor, tener oídos para oír en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a avanzar en el día de hoy en las palabras que Jesús predicó en la montaña. Así que podemos abrir nuestra Biblia por el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Evangelio de Mateo capítulo 5, desde el versículo 27 al 30. Recordar que Jesús nos está hablando de una comunidad contracultura, así que Él se iba a marchar, iba a dejar en la sociedad a personas cuyo carácter y cuyas obras son esencialmente diferentes a las de cualquier sociedad, comunidad o grupo de personas. Estos ciudadanos del reino de Dios serían verdaderamente ¿qué? Sal y ¿qué más? Y luz. Así que en este momento del sermón estamos en una sección titulada Las exigencias del reino. Y Jesús había enseñado acerca de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Y después empezó a afirmar ciertas cosas de cómo deben ser las obras del ciudadano del reino. Estableció la autoridad de la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que estaba oyendo el pueblo? ¿Qué estaba llegando a sus oídos? Por eso Jesús empieza a darle un sentido correcto acerca de ciertos mandamientos, acerca de ciertas cosas, porque lo que llegaban a los oídos de ellos eran interpretaciones erróneas acerca de la ley de Dios. Así que Él se dispone a explicar el sentido genuino de la misma. En su primera afirmación, enseña el sentido correcto del sexto mandamiento. ¿Recordáis cuál era? ¿Cuál era el sexto mandamiento? No matarás. Y ahora continúa con la segunda afirmación, que es la que vamos a leer y vamos a centrarnos en este día. ¿Lo tenéis? Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 30, dice: ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús en esta segunda ilustración se centra en el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El maestro pone en evidencia la hipocresía de las enseñanzas falsas de los religiosos de aquella época y coloca el séptimo mandamiento al nivel que se merece, en el lugar que le corresponde. Jesús está hablando de que no se trata de algo solamente de un acto físico. Jesús, como siempre, lo que hace es profundizar en el corazón, en algo más adentro. De ahí viene el gran problema. Así que con gran destreza, Jesús amplía el significado de este mandamiento para hablar de un problema muy común: la lujuria o inmoralidad sexual. Si nosotros entendemos bien su palabra, nos daremos cuenta que este es uno de los pecados practicados a nivel personal, interpersonal, social en la actualidad. Da igual que uno sea rico, que sea pobre, que sea capitalista, socialista, que sea religioso o ateo, hombre o mujer, que este mandamiento está siendo constantemente transgredido. Lo increíble es que este tipo de inmoralidad sexual
practicada no pone la cara colorada en nuestros días, como si no fuera algo vergonzoso en nuestra cultura. ¿Qué va? Nada de eso, todo lo contrario. El mundo hace gala de la lujuria sexual y es un pecado tan presente y tan descarado que permea casi todas las áreas sociales. Este pecado está en la misma vida cotidiana, en el disfrute del ocio, en el mundo laboral, en el arte, en la música, en la moda, en la publicidad, en las celebraciones nupciales, hasta en la misma iglesia del Señor. Y aunque este pecado tiene que ver con un problema del corazón, el exterior está ambientado para provocar este mal interior dentro de nosotros. Nada más encender la televisión, con solo unos pocos segundos, un ejemplo de lujuria te aparece. Te subes al coche y la nueva letra de la nueva canción del momento te susurra la lujuria al corazón. Das un paseo a un centro comercial y hay un sobreestímulo a lo sensual que te somete, que es brutal, es bestial. Ya sea en internet, en el teléfono móvil, en la playa, en la habitación a solas, en las conversaciones de grupo, en el soliloquio de tus pensamientos, en el matrimonio, en la soltería, está en todo lugar la lujuria. Y qué locura tan grande. Estamos constantemente siendo bombardeados de imágenes sexuales, de ideologías que promueven en demasía el amor erótico y el placer sexual desordenado. Novelas, series de televisión, películas, libros. El mundo del espectáculo introduce el sutil pensamiento de que el placer sexual o el amor sexual debe prevalecer sobre la fidelidad matrimonial. Y que es bueno seguir sus impulsos. Da igual que destroce tu familia por completo, pero aquel que se atreva a dejarse llevar por estos impulsos, incluso hay que premiarlo y dignificarlo. Así que tenemos por un lado, fíjate, un corazón caído que tuerce todo lo bueno de Dios. Y por otro, este ambiente de placer sexual como el fin del hombre. No es de extrañar las siguientes estadísticas que os voy a decir. Escucha bien. La industria pornográfica genera 97.000 millones de dólares anuales. La pornografía y los sitios relacionados con el sexo constituye el 60% del tráfico de Internet. Te lo voy a traducir. Cada 100 páginas visitadas, 60 páginas son de carácter pornográfico o relacionados con el sexo. En España, el primer contacto con la pornografía es entre 8 a 12 años. El 60% de los adolescentes entre 14 y 17 años han visto pornografía. El 97% del acceso a la pornografía se realiza a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets. Dentro de la Iglesia evangélica se han hecho también diferentes estudios en Estados Unidos, llegando a ciertas conclusiones. El 64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas admitieron haber consumido pornografía al menos una vez al mes. Entre los hombres cristianos jóvenes, entre 18 y 24 años, subió al 79%. El 14% de los pastores admitieron que aún luchaban con ello. Según otra encuesta, alrededor del 30% de los españoles han reconocido haber sido infieles a su pareja en algún momento de su vida. Y esto, ya os aseguro, que no es nada cuando realmente comprendemos qué abarca el séptimo mandamiento, como veremos en el día de hoy. Creo que no hay una época tan necesitada como la nuestra de esta enseñanza y de la aplicación de esta enseñanza. Como decía alguien, el río de suciedad se ha desbordado. Así que Jesús nos advierte en este día de su peligro,
El que tiene oído para oír, oiga. Así que comenzaremos con el primer punto, abordando de forma breve la interpretación errónea de los escribas y los fariseos. Continuaremos en el segundo punto exponiendo el verdadero significado de este mandamiento y los efectos y consecuencias de este pecado. Y vamos a finalizar con el tercer punto, cómo luchar contra este pecado de lujuria o inmoralidad sexual. ¿Venís conmigo? Primer punto, interpretación falsa de los escribas y fariseos. Aquí en esta segunda afirmación, Jesús, de nuevo, quiere poner de manifiesto las artimañas que usan estos escribas y fariseos para creerse que ellos mismos cumplían los mandamientos del Señor. Jesús les dice, ¿oísteis que qué? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Qué estaba escuchando el pueblo? ¿Cuál era la doctrina de los fariseos, de los escribas? ¿En qué estaba errada? Si te fijas, a priori no suena mal, ¿no? No cometerás ¿qué? Adulterio. Es una cita literal del séptimo mandamiento. Pero si seguimos escuchando las palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta de algunos errores que tenían los escribas y los fariseos al enseñar este mandamiento. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, los fariseos y los escribas, lo que habían hecho de nuevo, reducir el significado y la exigencia del mandamiento. Este mandamiento lo encontramos en Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio. Y estos escribas y fariseos lo interpretaban como una prohibición simplemente del acto físico. ¿Qué quiere decir? Que si no me acuesto físicamente con ninguna otra mujer que no sea mi esposa, he cumplido este mandamiento. De nuevo se fijaban en la letra, pero no en el espíritu de la letra. El problema de los escribas y los fariseos es que ni siquiera habían leído bien los 10 mandamientos. El mandamiento 10º habla de que no se debe codiciar, desear desordenadamente aquello que tiene tu prójimo, incluido su mujer. Este mandamiento se debía tomar en relación con el mandamiento también de no cometerás adulterio. Ellos de nuevo hicieron sus propios puzzles. Ahora ya no les interesaban ver este mandamiento a la luz de otras palabras de la Biblia. Así que lo arrancaron de su lugar, lo aislaron y crearon su propio mandamiento minimalista. Vamos a reducirlo, vamos a quitar lo que no interesa. Así que de esta forma reducen el significado de lo que es este mandamiento y las exigencias. No cometerás adulterio, para ello era simplemente tener sexo con una mujer que no fuera la suya. Ellos oyeron esta enseñanza de algún otro escriba, oyeron esta enseñanza de algún otro hombre con cierta reputación, y en vez de coger esos escribas y fariseos que debían ser celosos en cuanto a la palabra de Dios y decir, a ver qué es lo que hemos escuchado, vamos a compararlo, vamos a poner nuestro corazón delante de Dios, a ver si esta enseñanza que estamos diciendo es real, no es real. Ellos no dijeron eso. Ellos nos dijeron, queremos hacer tu voluntad, Señor, enséñanos y muéstranos tu verdad. Porque si realmente lo hubieran hecho, si hubieran puesto su deseo en hacer la voluntad del Señor, como dijo Jesús en otra ocasión, conocerían si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Pero ellos no estaban interesados en eso. Ellos lo que estaban interesados en aparentar como hombres espirituales, a ojos del mundo, la alabanza del mundo. Y esta forma de entender este mandamiento era un atajo. Un gran atajo para conseguir justificarse ellos delante de Dios y de los hombres. Ellos decían, wow, no somos como los demás. Cumplimos todos los mandamientos. Mira, no transportamos ni 6 o 7 gramos de peso, así que guardamos el día de reposo. El 4º mandamiento lo cumplimos. Cumplimos también el 6º mandamiento, porque no hemos matado a nadie literalmente. También el 7º mandamiento, porque no hemos cometido adulterio. Y así sucesivamente, como ellos tuneaban los mandamientos, el significado y la interpretación de los mandamientos, pensaban
pensaban que eran libres de pecado. Pero los escribas y los fariseos no solo limitaban el mandamiento y sus exigencias, que también limitaban las sanciones. Las sanciones. Jesús, de nuevo como en el sexto mandamiento, habla del juicio divino sobre aquel que comete este pecado. Y eso nos deja entrever que ellos habían limitado de nuevo cometer adulterio, esa transgresión, a que fuera solo una causa que tenía que condenar una corte humana. O sea, que habían quitado a Dios de en medio. Y ese pecado solo tenía que ser condenado por una corte humana. El Talmud judío, que son comentarios acerca de lo que interpretaban algunos de estos religiosos en cuanto a ciertas cosas de la palabra de Dios, el Talmud judío pone un énfasis considerable en la necesidad de testigos presenciales del acto. Algo que hacía que la pena de muerte por cometer adulterio fuera extremadamente rara. ¿Por qué? Porque tenía que haber 2 testigos allí viendo ese acto. Pero además, estos religiosos parecían reducir las sanciones a ciertas clases de personas. ¿Recordáis en el capítulo 8 del Evangelio de Juan? En el versículo 3 y 4 se nos muestra la escena donde los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida de cometer adulterio. ¿Recordáis esa escena? Y entonces ponen allí a la mujer para tentar a Jesús y le dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, ¿y el hombre dónde estaba? ¿Dónde estaba el hombre? Si ha sido sorprendida en el mismo acto, ¿por qué le traen la mujer y no le traen el hombre? Esta gente no solo habían separado los mandamientos para interpretarlo como querían, sino que además se tomaban la libertad de decidir qué personas eran sancionadas o no. Y esta es la tendencia del corazón humano caído. Es la tendencia muchas veces de nuestro corazón. Modificar el mandamiento, rebajar las limitaciones, reducir las sanciones y así pensar que nosotros estamos cumpliendo aquellos mandamientos que Dios nos da. Mira, el orgullo se infla tanto en nosotros que somos capaces de subir al cielo, al trono de Dios, despojarlo de allí y decir: yo soy el que juzgo. Vaya maldad había aquí. Esto era una necedad. Fíjate lo que te iba a decir, era un orgullo sofisticado. Y esta gente parecía ser súper espirituales a la luz de la sociedad, pero Dios sabía quiénes eran. Iban directo al infierno. Por eso necesitamos decir hoy que Dios nos libre de este espíritu farisaico, que Dios nos libre. Así que en este segundo punto vamos a ver cómo Jesús aparece en escena. Y entonces coloca el séptimo mandamiento al lugar que le corresponde, da el verdadero sentido correcto. Y entonces Jesús aparece allí y le dice: ¿habéis oído, no? ¿Qué es lo que habéis escuchado? ¿Qué decían los antiguos? Que solo significa este mandamiento de no cometer adulterio el acto físico, sexual con una persona que no es tu cónyuge. Eso es solo letra. Ya está bien de hacer puzzle, ya está bien de aislar texto, ya está bien de interpretar los mandamientos de Dios por separado. La suma de su palabra es verdad. Ellos dicen, que otros dicen y que otros dicen. Y dice Jesús: pero yo digo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús interpreta este mandamiento teniendo en cuenta el 10º mandamiento. No codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Esta provisión de ser codicioso. Jesús está enfatizando ahora, si te das cuenta, el espíritu de la ley. Y Jesús está ampliando lo que abarca esta prohibición divina. Jesús no solo se queda en lo externo, Él prioriza el qué, lo interno. Él prioriza las actitudes.
Él prioriza los pensamientos, los deseos, las intenciones, las motivaciones, lo que hay dentro del ser. ¿Recordáis en las antiguas palabras de Jesús, en las anteriores palabras de Jesús acerca de no matarás? Una persona con solo insultar a alguien en su corazón o despreciar a alguien en su corazón y sentir desprecio ya había incumplido el sexto mandamiento. Pues de la misma forma Jesús está diciendo, cualquiera que mire de manera codiciosa, que tenga pensamientos codiciosos, que sienta deseos desordenados, ya ha cometido adulterio en su corazón. Vamos a aclarar algunas cosas. Las relaciones sexuales naturales dentro del matrimonio son de las cosas más bonitas y más bellas que Dios nos ha dado. Tenemos deseos sexuales fuertes y ordenados con respecto a nuestro cónyuge. Eso está bien. Es una bendición del cielo que Dios nos ha concedido. La lujuria tampoco es darnos cuenta de que alguien es guapa, atractiva. No es eso. Tampoco la lujuria es toparse casualmente con una persona con ropa sensual o con menos ropa de la cuenta. El pecado es fijar nuestra mirada en ella y comenzar a dar vuelta a nuestra mente, imaginación y deseos desordenados. Ese es el problema. Esto último es lo que le pasó al rey David, ¿recordáis? Que en el tiempo de la guerra él no fue a la guerra y él se quedó ¿dónde? En su casa. Él quería un tiempo de ocio, un tiempo de disfrute, así que se paseó después de la siesta por el terrado de su casa y ¡bum!, se topó de repente con la escena de una mujer bañándose. El problema no era eso. El problema es que miró y detuvo su mirada y empezó a maquinar en su corazón y a imaginar y a pensar. Y entonces, ¿recordáis? La mandó a llamar. Él alentó la llama de la imaginación. Y entonces dio a luz el pecado y el pecado dio a luz la muerte. Además, cuando Jesús está relacionando el séptimo mandamiento con el décimo, sigue ampliando su significado. Jesús no solo está prohibiendo el adulterio, no solo está prohibiendo la pornografía, sino que está prohibiendo toda acción, conversación, pensamiento o deseo que incita a la lujuria y a la inmundicia. La inmoralidad sexual es mucho más de lo que pensamos. Es todo aquello que incita a este pecado. Letras de canciones, algunas formas de bailes musicales, tipos de vestimenta, algunas poses de fotos, insinuaciones, ciertas miradas, motivaciones detrás de ciertas operaciones estéticas, palabras con doble sentido, chistes subidos de tono, conversaciones entre grupos de amigos y un largo etcétera, y etcétera, y etcétera. El mundo está hipersexualizado. Los niños desde pequeños están siendo adiestrados por dibujos animados con gran contenido sexual, muñecas sensuales, lo que llamamos coloquialmente sexy, la forma en que están vestidas, la forma en que están maquilladas, sus poses. Ahora las niñas desde muy pequeñas en España se hacen el skin care, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Skin care. ¿No sabéis qué es eso? Son niñas que quieren seguir las mismas rutinas de belleza que las influencers. Y desde muy pequeñas comienza a hacerse tratamiento en las caras, a pintarse. Empiezan como un juego. Y no solo el problema es que pueden destrozar su piel, sino la obsesión por la apariencia. Y hay muchas alertas con respecto a lo que está pasando en medio de las chicas y pequeñas que son. La sociedad está promoviendo a dar rienda suelta a las pasiones lujuriosas,
a experimentar, a mirar, a tocar, a probar, a liberarse. Esto es una gran epidemia. Estamos en la cultura de la deshonra, del destape. Esa es la cultura donde estamos. Que llamamos a lo bueno malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y nosotros empieza a hacer esto como algo del ambiente y empezamos a no darnos cuenta de estas cosas. Y Jesús viene a dar un sentido correcto a este mandamiento. Él viene a traer luz. Él viene a sacarnos, a quitar este aire viciado. Hay ciertos síntomas de esta enfermedad que no suelen ser apreciables por nosotros. Y necesitamos que el Señor nos siga hablando y descubriendo estas cosas. Y como todo pecado tiene sus consecuencias. Todo. Voy a citar algunos de los efectos de la práctica de este pecado. Tomás de Aquino abordó este tema de la lujuria en su obra Suma Teológica. Lo catalogó como pecado capital. ¿Sabéis por qué? Por el hecho de que de este pecado derivan otros pecados. Según él, deriva en otros pecados como la ceguera del entendimiento, la falta de dominio propio, el egoísmo y la injusticia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pecado de la lujuria entra vía al corazón, el hombre pierde el control de su razón para ser gobernado por sus pasiones. Por lo tanto, el hombre pierde la capacidad para considerar apropiadamente las consecuencias. La lujuria nubla el juicio y lleva a la persona a actuar sin tener en cuenta las implicaciones morales o los efectos que van a tener sobre uno mismo o sobre los demás. Lo único que le interesa es el placer sexual. Ya está. ¿Acaso no fue esto lo que le pasó al rey David? Él miró, se detuvo, codició, ¡bum!, y su entendimiento fue cegado. Perdió la realidad. Su instinto pecaminoso usurpó el control de la razón. Él no se dominó, se lanzó a satisfacer su deseo pecaminoso hasta el final, sin considerar las consecuencias. Así que este es uno de los efectos. Este pecado engendra más pecado. Otra de las consecuencias de este pecado es que no tiene en cuenta a Dios. Que no tiene en cuenta a Dios y deshonra a su prójimo. El pecado de la lujuria desecha a Dios, desecha la palabra, tampoco honra ni al cónyuge que tiene, si es que tiene, ni a la persona con la cual adultera. El apóstol Pablo les exhorta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica con las siguientes palabras: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que dice, que no conocen a Dios. ¿Te das cuenta? La lujuria es lo contrario al honor y la santidad. Es el desprecio a Dios y la deshonra del prójimo. La lujuria en David lo reventó todo. Le dio igual Dios, la palabra. Mira, él transgredió un mandamiento tras otro, uno y otro. No codiciarás nada de tu prójimo, no cometerás adulterio, no mentirás, no matarás. Él encubrió su pecado sin tener en cuenta que Dios no puede ser burlado. Pero también deshonró a su esposa en aquel momento y tomó a Betsabé como un simple objeto sexual. Él se topó con ella inadvertidamente, pero se quedó mirándola. Fijó su mirada allí y empezó a ser atraído por los malos pensamientos. Y maquinó en su corazón. Y la mandó a llamar. La mandó a llamar mientras el marido de esta estaba en la guerra que él no estaba. Es como si le dijera a Betsabé, ¿quieres satisfacer mi deseo sexual? La lujuria no quiere compromiso real. Solo le importa satisfacer el deseo sexual. Fijarse, en los planes de David no estaba a tomarla como esposa. Primeramente, ¿qué hizo? Traer a Urías de la guerra
¿Para qué? Para encubrir el estado de gestación de quién. Debe saber. Había sido satisfecho, y se acabó el problema, ya está. Como estaba embarazada, pues traemos a Urías y que engañemos que ese hijo es suyo y se acabó. Pero él no quiere compromiso. Él quería el deseo sexual. David se sirvió de ella. La trató sin dignidad y sin valor. Y quiero deciros algo, que este pecado es verdad que es muy evidente en los hombres, pero también se da en las mujeres de manera muy sutil. El hombre puede considerar a la mujer como un objeto sexual, pero la mujer también puede desear ser ese objeto sexual. ¿Para qué? Para satisfacer ese mismo placer. Por ejemplo, un hombre y una mujer pueden ver a otra mujer sensualmente atractiva. El hombre puede desear el cuerpo, la mujer también puede desear el cuerpo. No de la misma forma, pero sí para conseguir el mismo objetivo. El hombre puede desear el cuerpo de esa mujer para satisfacer su descontrolado deseo sexual. Pero la mujer desea tener el cuerpo de esa mujer, ¿para qué? Con la finalidad de atraer hacia él las miradas, hacia ellas las miradas, la aprobación, las palabras dulces, sentirse querida. El hombre está al acecho, el hombre está ojeando, buscando, pero la mujer también se está preparando para atraer las miradas, para ponerse a tiro y dejarse apresar. Y así es como funciona generalmente la naturaleza del hombre y de la mujer. Es verdad que debes saber, no se dice que se estaba bañando desnuda para atraer la atención de alguien. No se dice eso. Pero tampoco se dice que David la violentó, ni que la forzó a hacer algo que no quería. Ella mantuvo relaciones sexuales con David voluntariamente. Los dos se estaban deshonrando mutuamente. El pecado de lujuria es antievangelio. Es antievangelio. En el evangelio vemos al amado, dando su vida hasta el final por su esposa pecadora. Fíjase cómo el evangelio lleva a la esposa pecadora a la honra, de la deshonra a la honra, no la usa como un objeto, la dignifica, le da valor, muestra Jesús su amor sacrificial hasta el final. Así que el pecado de lujuria es todo lo contrario al evangelio, todo lo contrario a este amor de Jesús dado por su iglesia. No tiene nada que ver. Así que hemos dicho que la lujuria deriva en otros pecados, no tiene en cuenta a Dios y deshonra al prójimo. Y por último, otro de los efectos, te lleva al infierno. Te lleva al infierno. Hasta 2 veces Jesús lo menciona. Infierno, infierno. Así como en el enojo era difícil poder identificarlo para una corte humana, la codicia, la lujuria, muchas veces también se hace difícil diagnosticarlo por una corte humana. Pero Jesús no hace como los escribas y los fariseos. Cuando Jesús está hablando del infierno, está hablando del castigo eterno, implícitamente está hablando de Dios. De Dios. Es como si Él dijera, Dios lo ve todo. Dios es el juez. Sus ojos son demasiado limpios para ver el mal. Vosotros no solo debéis preocuparos por las consecuencias terrenales, sino por las consecuencias eternas. El problema no es la vergüenza pública. El problema no es ni siquiera la lapidación. El problema es que el Dios santo y justo no tendrá por inocente al culpable. Jesús está dando una advertencia. El que practique el pecado de la lujuria se va directamente al infierno de fuego, al castigo eterno, excluido de la manifiesta presencia de Dios para siempre. Amados, queridos amigos, este pecado tiene efectos terribles. Hemos dicho que deriva en otros pecados, no tiene en cuenta a Dios, no trata a las personas como objetos y es un billete directo al infierno. Así que hacemos bien en estar hoy atentos. Por eso Jesús no se queda ahí. Jesús nos habla porque Él sabe de la gravedad del asunto
y nos enseña a cómo batallar contra este pecado de inmoralidad sexual. Venía al versículo 29, versículo 30. ¿Cómo batallar? Por tanto, ¿qué dice? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¡Sácalo! Y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¡Córtala! Y échala de ti. Al leer estas palabras, es inevitable preguntarse, seguro que ya lo habéis preguntado alguno. ¿Está diciendo Jesús que literalmente me saque el ojo o me corte la mano para no pecar? A lo largo de la historia ha habido personajes personajes conocidos, que literalmente han entendido este mandamiento así y se han automutilado. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, un famoso teólogo y un padre de la Iglesia del siglo III. En su fervor religioso y en su esfuerzo por evitar esta tentación, se castró a sí mismo. Espérate, ¿sabéis qué pasó más tarde? Que reconoció que su interpretación estaba equivocada. En la época medieval, algunos movimientos religiosos incluían la mortificación corporal y, en casos extremos, la automutilación. La cuestión es esta. ¿Qué pasa después de sacarse el ojo derecho? Y después de sacarse la mano derecha y cortarse la mano derecha. ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? También puede mirar, ¿no? Y la mano izquierda también puede hacer cosas, ¿no? ¿Y si también lo quitamos? ¿Y si quitamos también la mano izquierda? ¿Y el ojo izquierdo? ¿Qué pasa con la mente? ¿No puede imaginar? ¿O qué pasa con el corazón? ¿No puede codiciar? ¿Qué no está hablando Jesús? Jesús aquí no está hablando, fíjate, del ojo derecho, el ojo derecho y la mano derecha. Y la cultura hebrea y otras muchas culturas antiguas, la mano y el lado derecho simbolizaba poder, autoridad, honorabilidad. En la Biblia frecuentemente habla de la mano derecha como fuerza y acción, y el ojo derecho puede simbolizar lo más valioso o lo que se utilizaba con mayor frecuencia para percibir el mundo. Jesús toma esta creencia común y popular y les dice algo así: si lo más precioso que tenéis, en cierto sentido, es causa de pecado, libraos de ello. Por muy valiosa que consideréis una cosa, si os va a hacer tropezar, apartarla de vosotros, quitarla de en medio. Jesús no está hablando de la mortificación del pecado. Al pecado hay que matarlo. Al pecado no se le da tregua, no se le deja que gane nada de terreno. Hay que mantenerlo a raya, hay que matarlo, hay que mortificarlo. Y hay ciertos principios que podemos tener en cuenta. En primer lugar, Jesús nos está llamando a elegir entre pecado o aquello que te hace pecar o nuestra alma. Jesús puede estar también mencionando el ojo y la mano, porque son dos miembros que se usan en el desarrollo de cometer adulterio. El ojo es la lámpara del cuerpo, el ojo mira, observa y el corazón codicia. Y las manos, puede estar usándolas y puede estar diciendo las manos, porque aunque cometer adulterio también es mental, es un tipo de robo. Se usa para tal finalidad. Así que antes de fijar la mirada, antes de tocar, cuando venga la tentación, cuando aparezca, tienes que decir, ¿pecado o infierno? ¿O alma y eternidad? Y si somos verdaderamente cristianos, Dios siempre nos da una salida en medio de la tentación. Si nosotros por un momento pudiéramos detenernos allí, en medio de la tentación y ver, nos daríamos cuenta que siempre Dios nos da una salida. Cuando nosotros pecamos porque queremos pecar. No ha sido involuntario.
No pecamos de manera fortuita. Es que me he topado con esta mujer, ¿qué voy a hacer? Nosotros siempre hacemos lo que deseamos. Siempre. Siempre. Siempre elegimos según a nuestra conveniencia, según nuestros deseos. Y en medio de la tentación, Dios está dando una salida. Así que el segundo principio, teniendo en cuenta sería sensato no proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne, como Pablo dice a los hermanos de Roma. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pienso que todos los que estamos aquí en algún momento hemos disfrutado de una fogata, ¿no? Un fuego, ¿no? Que se hace ahí en medio, ¿verdad? Y la fogata, para que se pueda mantener el fuego, demanda de que realmente le demos adecuados combustibles y también sepamos manejar bien el flujo del aire. ¿Para qué? Para que continúe activo o podamos avivar más ese fuego. Si nosotros pretendemos que la fogata vaya menguando, vaya desapareciendo, ¿qué hay que dejar de hacer? Deja de echarle leña ya, ¿no? Al fuego. U otros combustibles. Cuida el aire, ¿no? Para que no... El pecado de inmoralidad sexual, qué fácil es que se encienda. Qué fácil es avivarlo. Pero nosotros está mantenerlos a raya. Voy a leer unas palabras de un autor, dice: no somos buenos luchadores, ponemos excusas, no somos radicales. Hacemos algunas oraciones y nos sentimos mal todo el tiempo. Le decimos a un amigo que nos pregunte cómo lo estamos haciendo de vez en cuando y eso es todo. Necesitamos una acción más decisiva que esa. Evita las películas, deshazte de tu conexión a internet, no beses antes del matrimonio, tira tu televisor, arranca tu ojo, lo que sea necesario para convertir la lujuria. Hay mucha gente que va con cuerpos enteros al infierno y muy pocos amputados espirituales van al cielo. Tercer principio. No debemos olvidar a quiénes se está dirigiendo Jesús. Principalmente estas palabras van para sus discípulos, aquellos cuyo carácter es esencialmente diferente. ¿Recordáis? Los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, y quédate con esto, los de limpio corazón. Limpio corazón. El tercer principio es caer en la cuenta de quién soy y a quién veré. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. A Dios. Esta gente son aquellos que Dios en su gracia le ha dado un nuevo corazón. Son aquellos que aman la santidad. Son aquellos que persiguen la santidad. Son aquellos que quieren ver a Dios cara a cara. Es un sumum bonum. Lo mejor, cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero desde ahora, por medio de la fe, también se puede estar viendo a Jesús. El pecado, querido, no solo se mortifica colocando un filtro en el ordenador para evitar ciertos anuncios pornográficos que no te salgan. No solo eso. No solo se mata a este pecado evitando ciertas películas, o girando el cuello cuando se te topa algo indecente delante de tus ojos, o vistiendo decorosamente. No solo es eso. No solo es apartarte de este mal. Eso está muy bien. Hay que ser radicales. Pero se necesita algo más. Algo más. Un deseo pecaminoso no se puede destronar del corazón hasta que tu deseo por Dios sea mayor. Así funciona nuestro corazón. Acuérdate, siempre hacemos lo que deseamos. Nuestros deseos son los que nos gobiernan. Entonces, ese deseo pecaminoso, hasta que no venga el deseo expulsivo de Dios, siempre va a estar ahí. Podemos estar evitando, podemos estar luchando, pero sin gozo, sin alegría. Necesitamos
el deseo por Dios que sea más fuerte que cualquier otro deseo. Y para eso necesitamos a Jesús. Para eso necesitamos a Jesús. Jesús es el único que puede venir y salvarnos de eso. Jesús, contemplar la belleza de Jesús, la hermosura de Jesús, el poder de Jesús, verlo como manantial de vida, como hemos cantado, como el agua que quita la sed, como el pan que quita el hambre. Necesitamos contemplarlo a Él por los ojos de la fe, maravillarnos de Él, disfrutar de Él, convertirse Él en nuestro recreo, en nuestro disfrute, en nuestro paraíso, en nuestro descanso, en nuestra satisfacción, en nuestro deleite. Él. Él tiene que ser el todo en nosotros. Y Dios nos ha dejado unos medios para que podamos contemplarlo, para que podamos verlo. Son medios de gracia que hemos hablado en otras ocasiones. Orar, la palabra de Dios, leerla, profundizar en ella, ver quién es Dios, quién es Jesús. Servir en la comunidad de los santos, la comunión de los santos misma. Necesitamos ver el rostro de Dios cada día. Cada día. Tienes que decirle a tu alma, por las gracias del Señor, ¿quién eres tú? Tú eres limpio de corazón. Tú eres un hijo de luz, tú no eres un hijo de las tinieblas. Esa es tu identidad, tu nueva identidad en Cristo. Tienes que decir, yo soy hijo de luz. Y por eso, de madrugada yo te buscaré. Mi alma, mi cuerpo, todo te desea a ti, Señor, para ver tu poder, para ver tu gloria. Necesitamos intensificar nuestros deseos por el Señor. Así que usa estos medios para que ese deseo amanezca y lo otro desaparezca. Hoy concluyendo, hemos visto hoy cómo Jesús abarca más el significado de este mandamiento, lo relaciona con el 10º, le da el sentido correcto, pone el hacha en la raíz, diciendo que no solo se trata de actos físicos, sino que proviene principalmente ese pecado del corazón. Os voy a dar algunos consejos más acerca de cómo luchar contra este pecado y voy terminando. A los hombres, a los chicos jóvenes, cuídate al máximo. Y al máximo es al máximo. Lo primero que tienes que hacer, asombrarte de Dios diariamente. Él. Asombrarte de Él. Aléjate de todo aquello que pueda promover este pecado en ti. Lo mismo estás aquí con una lucha terrible con este pecado. Yo te animo a que no luches solo. La vergüenza puede estar llevándote a muchas derrotas. Acuérdate que tienes un Dios de gracia. Por eso puedes dirigirte a un hermano maduro en el Señor y decir, mira, estoy batallando con esto. Necesito apoyo, necesito oración, necesito rendición de cuentas. Quiero salir de aquí. Acércate a un hermano maduro en el Señor. Ora. Acuérdate que Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Y haz en este día un compromiso con Dios. Dile al Señor, aparta mis ojos de vanidad. Aparta mis ojos para que no vean vanidad. O como Job dijo, haré un pacto con mis ojos. Hazlo en este día. Pídele, Señor, ayúdame. A las chicas, a las mujeres. Hace un tiempo atrás entré en una página para comprarle una página de una tienda de moda, una tienda muy famosa para comprar una ropa para regalar a mi esposa. Me tuve que ir rapidísimo de allí, pues se quedó sin regalo. No recuerdo que le regalé, no sé. Pero yo salí de allí pitando. Pero entonces, no sé si fue en ese momento o en otro, pero me di cuenta que estas imágenes no solo afectan a los hombres, también a las mujeres. Esa figura, ese glamour, ese aire sensual que despierta esa modelo, que atrapa la mirada de los demás, eso comienza a calar dentro de vuestros corazones. Y se comienza a desear eso. Y yo te ruego en este día que consideres estas cosas que te estoy diciendo, que la pongas delante del Señor. Las mujeres no tenéis más ventaja moral
sobre los hombres en este tema. La lucha en ocasiones es diferente por las formas en que suele aparecer. Por ejemplo, si tú comparas tu cuerpo con otras mujeres y si te produce autocompasión, puede ser que esté infectada por la lujuria. O por ejemplo, si tienes miedo a perder a tu marido o a tu novio que se fije en otra mujer más atractiva que tú, puede ser indicio de que hay lujuria en tu corazón. O comienzas a criticar a otras mujeres que tienen un cuerpo más bonito, pero tú dices, pero yo soy más inteligente. Es que ella tiene una piel estupenda, sí, pero cuando se ríe es tan irritable. Cosas pueden ser que haya lujuria en tu corazón. Si tú sientes que debes recuperar terreno, preparándote y poniéndote a dieta, hacer más ejercicio, comprar ropa nueva para lucir más sexy, esto pueden ser síntomas de lujuria. Cuidado, cuidado, cuidado también con el peligro de hacer caer a otros. Quiero decirte algo, Dios no se equivocó con tu cuerpo. Grábatelo. Dios no se ha equivocado con tu cuerpo. Dios no se ha equivocado, no se le ha pasado de que tu cuerpo se va a ir poniendo peor. A Dios no se le ha escapado estas cosas. Debes cuidar tu cuerpo. Debes ser buena mayordoma. Pero cuídalo para honrar al Señor. No para atraer la atención sobre ti. Come bien, haz ejercicio, duerme bien, vístete decorosamente, pero hazlo todo para la gloria del Señor. Amén. A los esposos y a las esposas, esposos y esposas, estas palabras son exclusivamente para ti y para mí, que soy esposo. Quiero decirle que el sexo es bueno dentro del matrimonio y que tienes un derecho. Que tienes un derecho. Como dice alguien, el buen y glorioso sexo es guerra espiritual para la pareja casada. Proverbio nos dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que disfrutes del don de Dios, del regalo, del sexo dentro del matrimonio. Que nos cuidemos, que las esposas no nieguen su cuerpo a sus esposos, ni que los esposos nieguen su cuerpo, el cuerpo que es de él, a sus esposas. Queridos, Dios nos ha dado herramientas como batallar, y a la iglesia también quiero hacerle un llamado en general. Cuidémonos de este pecado capital. Cuidémonos del exceso de ocio. Recordad que por el ocio viene mucho la lujuria, el exceso de ocio. En ese tiempo amanece mucho este pecado. Vivamos con pureza, hablémonos con honestidad, vistámonos con decoro, relacionémonos como santos, vigilémonos, corrijámonos en amor, con ternura, cuando veamos que el pecado de la lujuria está o incita a la lujuria. Seamos ejemplos de todo y sobre todo, todos tenemos que contemplar diariamente a Dios para que cuando estemos juntos, estemos satisfechos en Él. Amén. Y por último, si en este día te has dado cuenta que eres esclavo del pecado, que nunca has conocido verdaderamente a Jesús, ni has abrazado las noticias de salvación que hay en Él, hay buenas noticias en este día para ti. Porque Dios es el único que te puede salvar. El problema tuyo es Dios, pero la solución tuya es Dios. El Dios que se hizo carne y vino en la persona de Jesús. Él no hizo como Israel, que se prostituyó. No, Él se mantuvo puro delante del Señor. Él nunca miró de manera pecaminosa. Sus ojos eran demasiado limpios y su corazón puro. Él guardó todos los mandamientos, pero murió como el peor de los adúlteros, en una cruz romana en el Gólgota, separado de
la manifiesta presencia divina. Él experimentó en su propia carne el infierno. ¿Sabes por qué? Para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Él se puso como sustituto de pecadores como tú y como yo. Y llevó nuestro pecado, incluido el pecado de la lujuria, el pecado del adulterio. Así que si hoy vienes delante del Señor, hay perdón y gracia para ti. Y te va a salvar. Y no solo te va a salvar, te va a dar un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos. Y te va a dar el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que puedas andar en santidad. Así que en este día te invito a que vengas a Él. Y si ya eres cristiano, también te invito a que sigas viniendo a Él. Si este pecado has estado practicándolo y le pidas perdón al Señor. Y Él te va a restaurar. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres la verdadera fuente de satisfacción. Y gracias, Señor, por tus palabras. Tus palabras son vivas. Tus palabras son espíritu. Tus palabras son vida para nosotros. Señor, hermosea tu casa. Hermosea tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser santos, Señor.